Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quién te parece, hijo? Soy Dani, me acompaña Diego. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. Muchas gracias, Pablitec. Justo nos has pillado haciendo este saludo de él, esta introducción del episodio número 38 del Informativo Colchonero. Muy buenas, Rusadir, Agobardo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de bastantes cosas. Se nos acumula un poco el trabajo. Hay que hablar de Simeone y su futuro. Han salido nuevas noticias y es un poco lo que solemos comentar durante los últimos informativos y durante los últimos meses. Luego también jugadores que suenan: Gabri Veiga, Marcos Thuram, Leandro Paredes y muchos más. Arnau vuelve a sonar otra vez, aunque igual se puede enfriar la cosa. Abde, incluso, jugador de Barça cedido en Osasuna. Y también el tema de las cuentas, que han sorprendido mucho, las cuentas últimas de la anterior temporada del Atlético de Madrid. Así que, bueno, también vamos a hablar obviamente del partido del Atlético de Madrid juvenil en la Youth League, que ha perdido por 2-0 al Milan. Así que un informativo muy, muy completo. No añado más y empecemos. Comenzamos. Bueno, ya tenéis el análisis del partido de ayer, ese Girona 0 Atlético de Madrid 1, lo dejaremos en una tarjetita aquí arriba para los que no lo hayáis visto todavía. Vamos a ver algún detalle más post partido. Vemos, por ejemplo, esa story de Reinildo apoyando al equipo, siempre lo hace. De hecho, creo que ha subido ahora mismo una story también un poco, bueno, dando su apoyo a Abde con el juvenil en la Youth League. Y luego también ha llamado mucho la atención la celebración de Álvaro Morata, porque ha hecho la celebración de Dybala. Son, yo creo, grandes amigos de su paso por la Juventus, y el propio Atlético de Madrid ha puesto en Twitter la joya, que es oficialmente el mote de Dybala. Luego Dybala, el propio jugador, contestaba a Morata en sus stories de Instagram, así que cuidado con Dybala y el Atlético de Madrid. Siempre suele sonar, pero bueno, ahora Morata está haciendo un poco de embajador, a lo mejor. Y no descartemos que el próximo verano suene porque hay una opción de que pueda salir Paulo Dybala de la Roma por 12 millones de euros a un club de fuera de Italia. Dentro de Italia esa cláusula asciende a los 20 millones de euros. Va a depender del futbolista porque también tiene la opción de renovar con la Roma con un salario cercano a los 6 millones de euros. La realidad es que la temporada de Paulo Dybala con la Roma está siendo muy, pero que muy buena. Está siendo sin duda el mejor jugador de la Roma y uno de los mejores futbolistas de este año en la Serie A. Y luego ese detalle de Morata, que tienen esa amistad en común y oye, igual hace de intermediario, ya veremos. Y luego tenemos al bueno de Reinildo, que como siempre está muy atento a lo que pasa y ojalá, lo volvemos a decir, se recupere pronto, pero ese tipo de futbolistas yo creo que son pequeños detalles que hablan de cómo es Reinildo y lo comprometido que está con el equipo. Sí, también tenéis ese tuit de Griezmann, bueno, diciendo que Black es un poco un apagafuegos, ¿no? El partido de ayer ya le dimos ese MVP. Si no lo habéis visto el análisis, pues como hemos dicho, tenéis en el canal ese análisis del Girona 0 Atleti 1. Seguimos hablando de Morata porque ha salido un vídeo en redes sociales, en Twitter, bastante emotivo y que queríamos traer también a este informativo. Espera, que grabo. ¿Qué pasa? ¿Cómo no me has avisado que venías? Sí, tío. Que venías, muy bien. ¿Dónde? ¿Has tenido suerte? ¿Cómo estás? Toma. Un regalo de Padre Cuervo. Muy bien. ¿Cuándo vienes al próximo? Gracias, hermano. Miguel Ángel con Álvaro Morata, que ha marcado ese gol y que por cierto acaba de tener un gesto precioso dándole a un aficionado la camiseta. ¿Se lo habías prometido? No, es amigo. ¿es amigo? Sí, lo que pasa es que no sabía que venía. Ah, vale, y te ha sorprendido, ¿no? Sí, le he visto, me ha hecho ilusión. Bueno, Como decís ahí en el chat, Agobardo, Pablitec, yo creo que Morata se le nota que es una gran persona, esto lo demuestra, y al final un futbolista lo que tiene que hacer es estos gestos, ¿no? Que también esté muy cercano con la gente que le quiere. Morata es un tipazo, no nos cansaremos de decirlo, es muy buena persona y creo que son detalles que se agradecen un montón. En este caso es con un amigo, con una persona que tiene una amistad, pero ya son muchos los detalles de Morata, igual que ayer Oblak quedándose con la afición que había en Girona del Atlético de Madrid, haciéndose fotos, y son pequeños detalles que la gente agradece mucho y las personas, pues encontrarse con sus ídolos, imagínate, y que encima reaccionen de esa forma, con ese cariño, creo que es de agradecer y ojalá sigan esos detalles. Y una cosa curiosa que salía antes del partido de ayer tiene que ver con Marco Moreno, y es que el central canterano del Atleti fue expulsado en su partido ante el Melilla. Luego hablaremos de esa derrota del Atleti bastante importante. Fue expulsado por doble amarilla y al día siguiente fue convocado para ese partido ante el Girona. Había gente que pedía alineación indebida si salía desde el banquillo Marco Moreno a jugar el partido, pero según comentaban en AS, no puede ser alineación indebida porque la expulsión se hace efectiva cuando el comité acepta
refuerza o reafirma esa expulsión, es decir, Marco Moreno no podrá jugar la siguiente jornada, es decir, el próximo fin de semana, pero para el día de ayer sí que podía jugar incluso. Finalmente no estuvo en el banquillo, pero ya fue una decisión técnica. Si Simeone lo hubiese considerado oportuno, Marco podría haber jugado perfectamente. Lo único que Simeone, bueno, es un jugador que ha entrado en las convocatorias, no ha conseguido debutar, pero donde no podría jugar con el Atlético de Madrid, tanto con el B como con el primer equipo, sería de cara al próximo fin de semana, porque ya sería oficial esa sanción, ese partido de expulsión. Así que ayer, perdón, podría haber jugado, lo único que al final no hizo falta. El partido de ayer también sirvió para ver un poquito más a Arnau Martínez, jugador que interesa mucho al Atlético de Madrid. Mateo Moreto esta última semana volvía a reiterar que el Atlético de Madrid tiene en su lista a Arnau Martínez como posible lateral derecho y a Javi Galán como posible lateral izquierdo. Decía Mateo que faltaba el acuerdo con el Girona, pero además las informaciones de Marca sumaban más noticias y es que parece el Atlético de Madrid no entraría en una guerra por Arnau Martínez. Una guerra que quiere decir que el Girona suba el precio, que ya había medio pactado, que al Girona le parecía bien que había ofertado el Atlético de Madrid, o incluso que aparezcan nuevos clubes. El Barça ya es uno de ellos, quizá en otros países estén interesados por Arnau Martínez. El Atlético de Madrid, según Isaac Suárez de Marca, no va a entrar en ninguna guerra por Arnau Martínez. No, parece ser que el Atlético de Madrid no quiere que se dispare ese precio por Arnau Martínez. Se hablaba de unos 15-20 millones de euros. Es un fichaje que varias fuentes ya han dicho que está muy caliente por el Atlético de Madrid y que podría hacerse efectivo el próximo verano, ya sea para que llegue al Atlético de Madrid o se quede cedido en el Girona, pero aquí Marca pone calma, ya ha ido dejando caer que va a ser un verano low cost, que no va a haber grandes gastos, no va a haber grandes fichajes como el de Lemar, como el de Joao Félix, así que no esperemos una gran inversión, lo único que los ingresos, luego hablaremos de ellos, han sido los más altos de la historia del club, así que parece ser que el perfil bajo vuelve a aparecer en el frente y en el futuro del Atlético de Madrid. De hecho, la misma información de Isaac Suárez decía que los laterales titulares la próxima temporada van a seguir siendo Nahuel Molina y Reinildo. Así que se buscarán fichajes low cost, a pesar, como dice Diego, de los ingresos. Ahora hablaremos, pero antes hay que hablar de Diego Pablo Simeone, porque noticias nuevas de esta misma semana, del mismo día de ayer, de El Periódico de España, decían que Simeone se ha rebajado el sueldo de 20 millones de euros a 16 millones y medio, sobre todo para ayudar económicamente al Atlético de Madrid. Ya sabemos que la situación económica, a pesar de lo que veremos después, parece bastante limitada del Atlético de Madrid e incluso parece que se podría haber hablado de una renovación por 2 años. Sin embargo, está un poco en stand-by porque, según el Periódico de España, la relación entre Simeone y Gilmarín se habría enfriado en los últimos meses. Se habría enfriado y el principal tema de esa discusión entre ambos fue el fichaje de Cristiano Ronaldo. Gilmarín quería que viniese Cristiano, Simeone no quería en su plantilla a Ronaldo. Finalmente, por suerte, no vino al Atlético de Madrid, pero ya lo comentamos en su día en verano, que el Atlético de Madrid había hecho hasta un estudio de mercado para ver si era viable el fichaje de Cristiano, un estudio que obviamente dijo que económicamente era un plus para el club porque iba a ser a nivel de marketing un éxito, lo único que luego a nivel deportivo se ha visto reflejado en el United, en el Mundial, que no está para la élite, aparte de todo el problema social que podría haber conllevado su fichaje. Y el tema del salario, no sé si es de ahora, porque nos lleváis preguntando muchas veces con el salario de Simeone, ya sabemos es uno de los temas que hay gente que le preocupa muchísimo, y siempre os decíamos una cifra, que eran unos 17 millones de euros, aquí habla de 16 millones y medio, lo único que nosotros lo que teníamos entendido y lo que nos habían comentado, que el sueldo de Simeone ya era de 17 millones, lo único que ahora igual es a repartir entre todo el cuerpo técnico y antes era lo que se llevaba él solo, porque el sueldo ese que se habla de Simeone, el cuerpo técnico de Simeone va incluido en ese dinero. Antes de nada, muchísimas gracias, Muchas Pachi gracias, Rubio, Pachi. por esos 4 mesazos. A ver qué dice. Saludos compañeros. Todavía sigo de resaca de lo de ayer. Sí, el partido dio Seguimos para de fiesta. resaca. Muchísimas gracias, Pachi Rubio. 4 meses ya y tenías a Luis dándote la bienvenida por 4ª vez. Y lo que estaba comentando, que todo el cuerpo técnico de Simeone entra en ese salario. A ver si en las próximas semanas se puede aclarar todo un poquito más, porque, como os hemos ido comentando siempre, nosotros teníamos esa información de que el sueldo de Simeone era de 17, ahora ya no sé si es para repartir entre toda la plantilla y tenemos esa pequeña duda, pero con esto creo que podría aligerar masa salarial, obviamente, sigue siendo un sueldo
alto, pero para eso ha hecho todo lo que ha hecho Simeone en el Atlético de Madrid. También hay que pagar para tener un entrenador de su nivel y en verano hablarán de esa posible renovación y también el próximo año hay tiempo todavía para hablarlo. Y seguimos con Simeone porque a pesar de que, bueno, hemos comentado esa noticia de que se podría haber enfriado un poco la relación entre Simeone y Gilmarín, el artículo de David Medina de esta semana de Marca decía que Simeone se siente más arropado que nunca en el Atlético de Madrid. Está muy contento con todo el recibimiento que ha tenido ese homenaje y también aquí vemos declaraciones de Carla Pereira en Instagram sobre ese homenaje del pasado miércoles y, bueno, una pregunta sobre si, bueno, parecía una despedida lo del acto de Simeone, decía Carla Pereira que no, que están muy contentos en el Atlético de Madrid y es más, bueno, un gesto, ¿no? de gratitud hacia toda la trayectoria de Simeone en el Atlético de Madrid. Así que, de momento, según ese artículo, además de David Medina, Simeone se va a quedar hasta 2024 y veremos a ver si algo más. Esto generó debate, lo estuvimos hablando fuera de directo, había gente que tenía esa sensación que el homenaje había sido un poco ya modo de despedida de lo que puede venir en verano, pero nosotros teníamos la sensación contraria. Si se fuese en verano, no creo que hubiese habido homenaje y se guardaría todo para el final de temporada. Y aquí Carla, la mujer de Simeone, habla que no, que todavía queda mucho por hacer y ojalá, porque el Atlético de Madrid ha vuelto a que recuperemos la ilusión por el equipo, se está jugando bien y sobre todo sacando resultados, porque el partido de ayer a nivel de juego puede ser inferior al de los otros partidos, pero al final el equipo compite, que es lo más importante, se consigue sacar el partido adelante y sumar 3 puntos vitales que hace que estés a 6 puntos del Betis, a 3 de la Real Sociedad, con duelo directo. Primero, obviamente, hay que pensar en el Valencia, pero sobre todo ilusiona de cara al próximo año que, oye, el Atlético de Madrid ha vuelto a competir. Y un Atleti que parece, toquemos madera, que se clasificará un año más, esperemos, para la próxima edición de la Champions League. Ya serían 10 años seguidos y se sigue hablando, lo hemos comentado, de fichajes low cost para los laterales, para, bueno, otras posiciones, incluso la delantera se habla de fichar agentes libres. También hemos hablado de que Simeone se ha recortado el sueldo y todo ello, bueno, parece que contradice un poco la noticia también de expansión que dice que el Atlético de Madrid ha registrado los mayores ingresos de su historia durante la temporada 2021-2022, la temporada anterior. Es un aumento del 19% con respecto a temporadas anteriores y, bueno, las cifras son que el Atlético de Madrid ha generado 416,2 millones de euros, es decir, el mayor ingreso de la historia del Atlético. Y seguimos hablando de fichajes low cost, de que Simeone se rebaja el sueldo y etcétera, etcétera. Y el Metropolitano siguen diciendo que da mucho dinero, todo da mucho dinero, sigue entrando pasta, pero ¿dónde va esa inversión? Que sí, obviamente el Atlético de Madrid también ese crecimiento hace que haya más sueldos en el tema de todos los trabajadores que engloba un club, que son muchísimos, instalaciones, lo que tú quieras. Pero si sigues creciendo, sigue habiendo beneficios, son los beneficios más altos de su historia, también vienen porque se ha crecido y ese crecimiento permite ganar mucho más dinero, pero a nivel de inversión deportiva, que es lo que se pide en un equipo de fútbol, no se ve y tampoco se prevé que se pueda ver el próximo verano. Llega en un momento en el que parece que va a haber ventas, ya se han consolidado o se ha consolidado la venta de Cuña, veremos qué pasa con Joao, pero se sigue sin hablar de fichajes. El verano pasado, un momento donde se necesitaba una reestructuración, Simeone ya habló de esa sangre fresca que necesitaba el equipo, y lo decía Simeone y lo decíamos todos, se veía las necesidades que tenía el club, pues el verano se resolvió fichando a Bitzel, agente libre, a Nahuel, bueno, ahí sí que hay una inversión, y a Reguilón, que viene como cedido. No sé, hay cosas que no puedo entender y que el dinero va a donde va, ya lo sabemos más de sobra, y es un tema que cansa un poco, pero cada día está más claro que la idea es vender, sacar dinero, reducir la deuda y que se pueda vender el club más caro, sin tanta deuda y se pueda sacar más de beneficio en bruto, más beneficio para Gilmarín y en el caso de Cerezo, al menos es nuestra sensación. Estaremos muy atentos a la lista Forbes del año que viene. La traeremos también al Sí, canal unos si cuantos sale. puestos se Sí, vienen. yo creo que va a haber escalada, va a haber sorpaso a ciertos magnates. Hablando de Gilmarín, por cierto, rápidamente, la Liga volvió a denunciar insultos en el Metropolitano en el partido ante el Sevilla a Gilmarín. Esto me sigue pareciendo una cosa súper extrañísima, que se denuncien insultos de la afición a su propia directiva y que sea la directiva la que va a tener que pagar una multa. Además, obviamente también insultos hacia el Sevilla mismamente. Sí, ya lo hemos hablado, que es raro que el club, si al final se sancionan este tipo de cánticos, van a tener que pagar unos cánticos que van contra ellos
Y luego también vemos que la liga, porque no solo son estos cánticos, hay cánticos que veo muy bien que se sancionen y hay otros que, no sé, al final va a ser una misa, va a ser un estadio de fútbol. Vamos con rumores de fichajes. Vamos a empezar hablando de, bueno, de la delantera. Se habla mucho de Marcus Thuram. Hay nuevas informaciones, las informaciones de Off the Record. Hablan incluso de una oferta del Atlético de Madrid al propio jugador, a Marcus Thuram, ya oficial. Tuvo lugar una reunión entre Andrea Berta y el nuevo agente de Marcus Thuram, Meisa Ndiaye, y parece que la oferta que le habría hecho el Atlético de Madrid es de 7,5 millones de euros al año brutos. Y sería un contrato de 5 años. Así que veremos a ver si esta oferta al final, pues trasciende y Marcus Thuram elige al Atlético de Madrid, pero la competencia, como siempre lo decimos, va a ser muy grande. La competencia es muy alta y creo que es un salario, porque recalcamos, son brutos, es un salario que pueden superar equipos de la Bundesliga, principalmente como el Bayern de Múnich, o equipos de la Premier League. Es el tipo de fichajes que sí que interesa al Atlético de Madrid, porque es un agente libre. Obviamente la prima de traspaso que va a pedir va a ser alta, pero puede ser más asumible que fichar a un delantero centro que seguramente ahora mismo, tal y como está el gol de Caro, pidan como mínimo 50 millones de euros por prácticamente cualquier delantero de cierto nivel. Y habrá que ver si el Atlético de Madrid va por Thuram o hace lo mismo que con Arnau y no entra en una batalla donde se puede ir el precio demasiado alto. Otro delantero también agente libre que interesa es Roberto Firmino, también desde Inglaterra. Ben Jacobs, periodista también yo creo que bastante fiable, dice que el Atlético de Madrid es un club a tener muy en cuenta de cara al futuro para Roberto Firmino, de cara al verano. Podría ficharlo como agente libre. También ha vuelto a dar el nombre del Al Nassr y también apuntan desde Inglaterra otros medios que el Chelsea podría meterse en esa puja en la que ya hay muchos equipos de Italia e incluso de España. Se habla incluso del Real Madrid. Importante que sigan metiendo al Atlético de Madrid entre los pretendientes de Bobby Firmino y que sea cada vez de un medio y de un país distinto. Y no vamos a hablar más de él porque la opinión la hemos dado ya muchas veces y no queremos cansaros. Mira, hablando del Chelsea, hablamos un poquito de Joao Félix en este sentido porque, bueno, según apuntaba Mateo Moreto, volvió a apuntarlo en Twitter, Joao Félix está muy contento en el Chelsea, volvía a decir que va a presionar para quedarse en el Chelsea, que él quiere un proyecto a largo plazo en Londres y que Todd Boehly va a negociar con el Atlético de Madrid, así que Mateo Moreto vuelve a confirmar que va a haber reuniones, veremos a ver cuánto ofrece el Chelsea, porque también lo hablábamos ayer después del análisis, no sabemos qué puede ofrecer el Chelsea y cuánto aceptará el Atlético de Madrid. Claro, ese es el problema, porque ahora mismo Gilmarín pide 140 millones, parece complicado por la situación del Chelsea y también por el rendimiento que igual está lejos de ese dinero, tanto Joao como cualquier otro futbolista, y veremos hasta dónde quiere bajar el Atlético de Madrid. Si acepta una oferta de 100 millones, también tiene que llegar esa oferta, pero parece ser que el Chelsea, tanto Fabrizio como Mateo, confirman que estarían interesados en mantener a Joao Félix el próximo año y no hay que descartar una opción que hemos comentado aquí en De Padres a Hijos, que es una cesión con una opción de compra obligatoria, donde el Atlético de Madrid se va a asegurar el dinero al año siguiente y tampoco creo que sería una mala noticia para la directiva, para el club y creo que es otra opción que al final si ambas partes quieren tanto Joao quedarse en el Chelsea como el Atlético de Madrid sacar dinero donde puede pedir algo más de dinero por esa opción de compra obligatoria, podría ser interesante. Noticia llamativa la siguiente, extraña también un poco, porque es un jugador que no había sonado. A mí se me hace también algo raro que Abde le interesa al Atlético de Madrid. Es noticia de Sport, el jugador del Barcelona, cedido en Osasuna, lo está haciendo bastante bien en las últimas jornadas en el conjunto de Pamplona. Pues el Atlético de Madrid se habría interesado por Abde y de hecho el Barça, si está pensando en darle una salida, el Atlético de Madrid se habría posicionado ya en una carrera por el propio jugador. Parece que le gusta, según la noticia de Sport, tanto a Simeone como a la Secretaría Técnica y podría, bueno, haber una especie de pacto porque el Barça ya sabéis que tiene una opción de compra por Carrasco para el próximo verano. Abde podría entrar en esa operación quizás o poner el nombre de Abde sobre la mesa. También, por cierto, según decía Sport, gustaba Ferran Torres, pero es más reacio a marcharse que el propio Abde. Habrá que ver también qué pasa con Carrasco. Sí que es cierto que el belga ha mejorado, pero también hay que ver la situación del Fútbol Club Barcelona. Veremos si puede inscribir y fichar futbolistas el próximo verano. Y si, oye, sale Carrasco, Abde podría ser una opción que gusta al Atlético de Madrid. Está gustando su cesión en el Osasuna. Es un jugador especial, es peculiar, tanto en formas y tal. Un jugador muy habilidoso y que a mí me está sorprendiendo para bien en el Osasuna. Y, oye, el Barcelona, no sé, no creo que sea
Yo no me desprendería de Abde si fuese el Fútbol Club Barcelona, porque me parece bastante buen futbolista y sobre todo con progresión y mucha proyección. Pero el Atlético de Madrid está interesado y también en la noticia se habla de Ferran Torres, del que ya hemos hablado en el canal. A continuación hablaremos más sobre Carrasco porque también ha hablado sobre el David Medina, pero antes vamos con otro jugador joven que lo está haciendo de forma espectacular en la liga, en su año de debut, en el Celta en este caso, Gabri Veiga. Y es que la información es de Manu Sainz, la daba en un directo en AS. Parece que el Atlético de Madrid habría mantenido contactos en las últimas semanas con Gabri Veiga, o por lo menos con su entorno. También decía que el Real Madrid, a diferencia del Atlético de Madrid, no había tenido contactos con el jugador, quizás sí que los había tenido con el propio Real Club Celta de Vigo, pero también habría que estar muy pendientes de la Premier. Gusta mucho al Newcastle, de hecho el propio Newcastle estuvo en España viéndolo durante un partido, creo que incluso contra el Atlético de Madrid, en ese Celta Atlético de Madrid, también, por ejemplo, sobre el Liverpool, otros equipos de Inglaterra, así que va a ser una puja bastante grande también por Gabri Veiga, un chaval que lo está haciendo muy bien en su año de debut. Este sí que es bueno. Veiga tiene una pinta tremenda y ojalá el Atlético de Madrid invirtiese en este tipo de fichajes porque a la larga lo iban a agradecer. Esperemos que, oye, recapaciten un poco y vean que necesita el equipo una inversión y que a un largo plazo puede ser económicamente muy bueno para el club. Y Veiga tiene una pinta tremenda. Un futbolista que lo está haciendo muy bien con el Celta. Es cierto que hay muchos equipos y la Premier va a apretar por él porque es muy joven, luego tiene dinero más que de sobra y sería una pena que se fuese a Inglaterra, otra fuga de un talento nacional, ojalá se quede en España porque la liga no está para dejar escapar jugadores como Gabri Veiga. Y oye, si al final hay esa inversión que tanto se pide y es para alguien del centro del campo, Veiga sería una opción de presente, pero sobre todo de futuro tremenda, aunque también hay que ver esa vuelta de Riquelme, que estará en esa posición, pero yo creo que el Atlético de Madrid, su idea es dar salida a más de un jugador en el medio, veremos qué pasa con De Paul, con Dogbia yo creo que tiene bastantes papeletas, Lemar, veremos si hay una oferta, así que pueden salir varios futbolistas del centro del campo. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este episodio del informativo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos. Estaré al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos a hablar de Axel Witsel, un jugador que está a puntito de renovar. De hecho, según los datos, le faltan 45 minutos para esa renovación automática. Pero es que ha hablado el padre de Axel Witsel, Thierry Witsel, en RTBF, y ha dado unas declaraciones que llaman mucho la atención porque contradicen un poco lo que incluso su propio hijo había dicho en alguna entrevista, que está muy contento en el Atlético de Madrid. El padre, Thierry Witsel, dice casi lo contrario. Leo textualmente: al dejar el Dortmund y fichar por el Atlético de Madrid, Axel contaba con ser titular, y al principio de la temporada lo fue, la mayoría de las veces como central, porque ahí es donde más lo necesitaban por varias ausencias por lesión, y recibió muchos elogios por sus actuaciones. El problema es que fue rápidamente eliminado en la Champions y en la Copa. Axel fue víctima de eso, no vivió bien estar relegado al banquillo, aunque por fuera no lo demostró. El entrenador también lo felicitó por eso, por su trabajo excepcional, pero no consuela al competidor que es Axel, que a sus 34 años sigue con hambre. Axel solicitó una entrevista con Diego Simeone y expresó su decepción, su descontento, sin enfadarse ni ser desagradable, por supuesto. Veremos si da sus frutos porque el fin de semana pasado fue titular y en el centro del campo también en una posición en la que es más habitual para Axel Witsel. Yo aquí vuelvo a decir, ¿por qué tienen que hablar los padres, los hermanos, todo el entorno de los futbolistas? Lo hemos visto con Cuña, que venga a quejarse de que su hijo no está teniendo los minutos, que está fracasando por el entrenador. Se ha ido al Wolverhampton, se ha ido a Inglaterra y no ha cambiado nada. De hecho, está jugando muy poquito Mateus Cuña. Y aquí el tema de Witsel, creo que se equivoca su padre porque el rol que debe aceptar Witsel, y yo creo que es para lo que está el jugador, es para ser suplente, entrar de vez en cuando en el equipo, como el otro día contra el Valladolid, va a tener oportunidades, pero es un jugador con cierta edad, también un nivel físico que hay momentos que le ha costado esta temporada competir al máximo nivel y creo que puede ser interesante para el Atlético de Madrid sin ningún tipo de presión. Oye, que todo el mundo quiere jugar, efectivamente, es normal, pero también puede tener ese rol de segundo, vamos, de un rol secundario, de ser suplente, que a veces es muy importante en una plantilla, pero no creo que esté con exigencias. Y si quiere jugar, creo que lo que tendría que buscar es una salida porque el próximo año lo veo difícil.
De hecho, es que las informaciones últimas de estas últimas semanas decían que el cuerpo técnico y Simeone están contentos porque Witsel había aceptado su rol de suplente, así que es un poco contradictorio lo que, bueno, incluso el propio jugador decía en una entrevista hace poco y lo que dice su padre. Un gran amigo de Witsel y que tampoco tiene su futuro asegurado en el Atlético de Madrid, veremos a ver qué pasa con él, y lo hemos comentado antes, es Yannick Carrasco. Ya sabéis que el Barça tiene una opción de compra entre 15 y 20 millones para el próximo verano y David Medina ha hablado sobre Carrasco y ha dicho que el objetivo ahora mismo de Yannick Carrasco es acabar bien en el Atlético de Madrid. Quiere que se le recuerde este paso por el Atleti, a diferencia de cómo salió en 2018 rumbo a China. Es decir, Carrasco quiere salir esta vez sí por la puerta grande. Vuelvo a decir lo mismo, sobre todo con el Fútbol Club Barcelona. Hay que ver cómo está el Barça en verano, si puede ejercer esa opción de compra o no, y si no lo puede hacer, si entra a la puja de Carrasco algún club inglés. Pero todo puede cambiar mucho, incluso que el Atlético de Madrid le ofrezca una renovación. Parece complicado, sí que es cierto que su rendimiento está mejorando, así que hablar del futuro de Carrasco ahora mismo es un poco tirar balas al aire. Así que en verano saldremos de dudas con el tema Carrasco. Para el centro del campo, además de gente como Gabri Veiga, que también es un media punta, se están hablando de otros nombres que antes no habían sonado. Uno de ellos es Gabriel Sara, centrocampista del Norwich City, en el que también estarían interesados, además del Atlético de Madrid, en el West Ham. Es una información de Tom Hopkinson, de Daily Mirror. Es un nombre que, bueno, parece que lo está haciendo bien en segunda división este año en Inglaterra. Sí, está en Championship. El Norwich está buscando ese ascenso a Premier League, la vuelta a la máxima competición inglesa. Y poco podemos añadir más porque no seguimos la segunda división inglesa. A quien creo que hemos visto un poquito más es a Leandro Paredes, también un jugador que de hecho creo que se le ha relacionado alguna vez con el Atlético de Madrid y se le vuelve a relacionar en las últimas semanas. Según diversos medios argentinos, el Atlético de Madrid estaría pensando en reforzarse con Paredes, sobre todo si De Paul sale en el verano. Se hablaba, lo dijimos el otro día, de la Juventus, así que bueno, podría haber un intercambio ahí, aunque Paredes pertenece al PSG y en el PSG tampoco parece que vayan a contar con él. Y la Juventus parece ser, o creo que ya lo ha confirmado, que no va a ejercer esta opción de compra sobre Leandro Paredes, así que volverá al Paris Saint-Germain y habrá que ver la idea del conjunto francés si es que salga traspasado, que a día de hoy parece ser la idea, por lo tanto igual no piden mucho dinero por Paredes y ahí podría entrar el Atlético de Madrid porque necesita un 5 y creo que Paredes podría encajar en ese sistema. Así que otro nombre más a la lista y también un viejo conocido porque en el pasado Paredes sonó para el Atlético de Madrid. Todos estos son nombres que van a llegar muy pocos, yo creo, al Atlético de Madrid. Los decimos siempre porque tenemos esta misión en estos informativos de recopilar toda la información, pero el que sí que parece que va a llegar, salvo sorpresa mayúscula, es Soyuncu, y además es que desde Turquía lo afirman, lo confirman, que Soyuncu va a fichar por el Atlético de Madrid. Es el medio turco Turquille. Dice el defensa turco Çayar Soyuncu firmó por el Atlético de Madrid. Soyuncu estrechó su mano con la del Atlético de Madrid para el final de la temporada. Es un fichaje sin costo de transferencia, así que ya desde Turquía también vuelven a decir que Soyuncu sí o sí va a fichar por el Atlético de Madrid. Es un secreto a voces, ya nos había quedado un poco claro que Soyuncu iba a ser futuro jugador del Atlético de Madrid, se unirá al Atlético de Madrid en el mes de junio. Se habla de un contrato en el que puede cobrar unos 5 millones de euros por temporada, así que parece ser que será la primera incorporación del Atlético de Madrid y también un central libre, pero el otro jugador en esa misma posición que podría llegar como agente libre parece ser que no va a llegar. Sí, porque hay que hablar de Íñigo Martínez, es el nombre que ha sonado también las últimas semanas para reforzar la posición de central para el Atlético de Madrid, pero parece que, según relevo, la información es de Sergio Santos y de Pacho de la Rica, parece que Íñigo Martínez ya estaría a puntito de llegar a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona, un acuerdo en el que estarían incluidos el pacto por la duración del contrato y por el salario. Sin embargo, el único fleco a resolver es si el Barça va a poder inscribir a Íñigo Martínez la próxima temporada por todos los problemas económicos que tienen, así que también habrá que esperar un poco para ver cómo pasan los acontecimientos. Claro, lo mismo que con Carrasco, la situación del Barcelona, lo único que Íñigo siempre ha priorizado incorporarse al Fútbol Club Barcelona, estaba todo acordado, lo único que esas palabras de Tebas sobre el futuro que va a tener el Barcelona en el mercado de verano, pues hacían dudar, que aún esa duda va a seguir vigente hasta que llegue el momento y vea se vea cómo el Barcelona consigue solucionar la situación, pero parece ser que Íñigo Martínez se irá al Barcelona y si no puede inscribirlo el Fútbol Club Barcelona, ahí habrá que ver qué pasa con el jugador.
Antes de continuar, y bueno, ya hemos hablado de las noticias, rumores de fichajes de la última semana, hay que hablar de ese Milan 2, Atleti 0 en la Youth League, el Atleti eliminado de los cuartos de final de la UEFA Youth League. Yo no he podido ver el partido, así que Diego, que sí que lo ha podido ver, puede hablar un poco más del encuentro. No ha sido un buen partido ese 2-0 en casa del Milan y ha sido hoy inferior el Atlético de Madrid, igual que fue muy superior al Genk en la eliminatoria anterior. Hoy no ha conseguido el equipo de Torres tener ese mismo nivel y el Milan ha hecho un buen partido y creo que es una victoria merecida para los italianos. Y también ha dejado malas noticias porque se ha lesionado Niño, veremos cuánto es, ha notado ese mordisco atrás que tanto se habla, se ha roto el joven jugador del Atlético de Madrid y veremos para cuánto es, porque el Atlético de Madrid ahora se le va este sueño europeo, pero sigue la liga donde se la va a jugar contra el Real Madrid y ojalá vuelva a salir campeón el Atlético de Madrid y Niño estaba siendo un jugador vital, pero es cabeza alta porque se ha hecho una gran competición, se ha rendido muy bien, lo único que hoy no ha podido ser. También ha habido un poco de dudas porque Torres se la jugó y dejó fuera a los delanteros que podrían estar en el banquillo. Ha ido el Atlético de Madrid sin delanteros y justo luego se ha lesionado Niño y claro, ahí no podía hacer esos cambios. Paco Esteban creo que viajó a Italia, pero finalmente no estaba en el banquillo. Bueno, ha salido así, han caído eliminados. Es una buena participación, al igual que lo fue el año pasado llegando a la Final Four. Así que cabeza alta, viene una buena camada y ojalá alguno triunfe con el primer equipo. Mucho ánimo para los chavales. Gracias Alexis Alayón y Santi Melo por los follows. Y luego hablaremos también del B, que también salió derrotado, y del femenino, que empató su partido ante el Madrid en ese derbi femenino. Pero antes, ha sido un fin de semana de entrevistas. Como el Atleti jugaba el lunes, pues han aprovechado muchos jugadores para hablar en los medios. Ha hablado Coque en Mundo Deportivo, también en Radio Nacional. Nahuel Molina ha hablado en AS, Correa en Goal, Pablo Barrios en Marca. Son entrevistas que, bueno, en general recomendamos siempre estas entrevistas a los jugadores, porque también abren un poco a que conozcamos más a las personas detrás de los futbolistas. Correa, por ejemplo, en Goal ha dado una entrevista para Rubén Uría muy personal, en el que habla de su madre, también su trayectoria, su llegada al Atlético de Madrid. El propio Nahuel Molina habla en AS sobre cómo, bueno, le costó al principio entrar en los planes de Simeone, pero Simeone también le dio calma y tranquilidad para, bueno, que sabía que tenía su sitio en el 11 y ir progresando. Pablo Barrios en Marca ha dejado algún titular, por ejemplo, que la cláusula de 100 millones es solo el comienzo. También dice que, por ejemplo, Simeone le asusta más que el propio Santiago Bernabéu. Y luego Coque, en dos entrevistas, primero en Radio Nacional y en Mundo Deportivo, también ha hablado de, bueno, el futuro de Simeone. Dice que él cree que va a continuar Simeone hasta la temporada 2023-2024 por lo menos. Dice que no puede decir nada más porque tampoco sabe cómo se deciden este tipo de cosas. También sobre su propio futuro en el Atlético de Madrid, dice que le queda un año de contrato, pero su idea siempre ha sido continuar, si la gente quiere que continúe. Sobre los penaltis que no le pitan al Atlético de Madrid, dice que no lo entiende, que la gente diga que el Atlético de Madrid es un equipo defensivo, porque él cree que el Atleti ataca bastante y le pueden haber pitado algún que otro penalti al Atlético de Madrid. Y luego el Mundo Deportivo también hablaba sobre esas declaraciones que hizo hace unos meses sobre acabar segundos. Dice que el objetivo del Atlético de Madrid debe ser ambicioso y, ¿por qué no?, quedar segundos incluso por encima del Real Madrid. Esas son las palabras de los jugadores del Atlético de Madrid. Os recomendamos que si tenéis un rato os paséis a leer estas entrevistas. No hemos querido recopilar todo porque nos tiraríamos media hora. Y también ha habido una entrevista de Marcos Llorente y luego vamos con el tema de los arbitrajes. Sí, porque vamos a hablar de esa entrevista de Marcos Llorente. También habla, obviamente, de, bueno, su paso por el Atlético de Madrid. Habla también sobre sus primeros partidos, el partido de Anfield, que cambió un poco su carrera en el Atlético de Madrid. Pero sobre todo nos quedamos con las declaraciones que ha dado, es una entrevista en F, sobre, bueno, el asunto de Enríquez Negreira, porque Llorente, y leo textualmente, a Llorente le da igual, dice: lo vivo de lejos, porque son temas que al final es la justicia la que tiene que decir lo que pasará al final. Nosotros creo que al final no nos enteramos ni de la mitad de las cosas. Es un tema que también me importa cero, porque no me incumbe para nada. Así que mi opinión es que la justicia haga su trabajo. Y parece, además, ahora hablaremos, que la justicia está haciendo su trabajo. Y ojalá lo complete y el equipo que haya cometido un delito sea sancionado, porque yo creo que esto es el principio de algo mucho más grande. Ya lo comentó el otro día Simeone en rueda de prensa. Y creo que se van a abrir muchas ventanas. Como decimos, la justicia está trabajando. La Audiencia Nacional ha ordenado investigar los pagos de la Federación al hijo de Enrique Negreira. Esta es una imagen de Voz Populi, un poco de las cuentas de esos pagos. Pueden salir cosas bastante turbias, la verdad.
Bastante. Y por eso que decimos que ahora ha sido el Barcelona, que tiene una liada bastante grande, pero también ha habido declaraciones, de este caso de Iturralde, que habla de, oye, que sí, ahora se habla mucho del Barcelona, pero el Madrid siempre ha estado ahí y el poder de Florentino haciendo presión. Sí, vamos a escuchar lo que dijo Iturralde en la SER hace unos días. Te lo explico, el que me metió en una habitación aparte con mis dos asistentes después de un Real Madrid deportivo, para que tenga otro vídeo el Real Madrid Televisión, fue el señor Florentino Pérez. Y yo no me tengo que esconder, porque eso pasó, y eso fue cierto. Y eso hay un informe dentro del CTA porque yo lo puse en conocimiento. Te digo para que hagan otro vídeo, para que vean lo que es presionar. Y yo no me voy a esconder, por eso digo que no hay ningún árbitro corrupto, porque estamos por encima de esta gente. ¿Cuánto rato te tuvo en la habitación? Hasta que me dijo eso y me marché. ¿Y lo dejaste ahí dentro? Pues no sé, yo me cogí, me piré y fuera. Les dije a los asistentes, vamos. Eso fue después de un Madrid 6 Deportivo 1. Sí, creo, sí, 6-1, igual fueron unos 6-0, no sé, fue una... A un día que te portas con un 6-1. Y solo te dijo... Quizá a esto se refería a Simeone en la rueda de prensa previa al partido del Girona, que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Quizá también esta investigación del Barça va a dar paso a una posible investigación al Real Madrid. Me parece más complicado, pero estas declaraciones de Iturralde son bastante esclarecedoras de que, bueno, Florentino le encerró a él y al cuerpo arbitral después de un partido en una habitación para presionarlo. Veremos si tiene repercusiones para Iturralde, que ahora está en el mundo de la radio. Y esto lo dice Iturralde. Por eso que si se pone a hablar todo el mundo, a saber lo que puede salir de ahí, porque ahora está el tema de los pagos con Negreira del Barcelona. Pero a ver, que esto está muy claro, que llevamos muchos años viviendo fin de semana tras fin de semana exactamente lo mismo. Que el que no quiera ver lo que puede pasar en Madrid con el Real Madrid, con Florentino, y el que no quiera ver lo que puede pasar en Barcelona es porque no lo quiere hacer. Así que ojalá se investigue, ojalá se destape y que la gente sea valiente para sacarlo a la luz y que se vea todo lo que se ha producido en estos últimos años. Otro que ha hablado, en este caso, es Clattenburg, el árbitro de esa final Real Madrid-Atlético Madrid en Milán en 2016, y casi a tono de risa, yo diría, decía que, bueno, había habido un malentendido con el linier en el fuera de juego de Sergio Ramos, que no se le escuchaba el aparato, luego sí. Luego, además, cuando fallaba Griezmann ese penalti dándole al larguero, decía que se sentía aliviado. Me parece unas declaraciones bastante surrealistas. Encima aliviado de un penalti que es claro, tiene la posición ganada Fernando Torres, se da la vuelta, Pepe arrolla a Griezmann. Yo ahí es un punto de la final que no entiendo, porque no veo que el Atlético de Madrid fuese beneficiado. No, se pitó una falta que era y poquita cosa más. Y luego eso te da un poco rabia que eso, entre risas, hable de una decisión que cambió una final y que sin ese fallo igual podría haber habido otro desenlace. Vamos con más noticias porque en los últimos días ha salido listas de mejores jugadores de los últimos años, mejores futbolistas según IFFHS. Y también llama mucho la atención, por ejemplo, la posición de Oblak en esa lista de porteros. Oblak es 15º en la lista de mejores porteros para IFFHS desde 1987 a 2022. Gracias, Chris Dola, por el follow. Aquí vemos una foto de Oblak con sus 5 Zamoras. 5 Zamoras, impresionante lo que ha hecho Jan Oblak siendo el mejor portero del mundo durante varios años, y creo que en esta lista habla del impacto que ha tenido Oblak, que estamos hablando de los 15 mejores porteros, y creo que podría estar perfectamente por encima de algún portero que vemos en la lista. Esta lista es de entre el año 87 y el 2022, pero creo que podría estar por encima de varios que vemos en pantalla. Y quizá podríamos decir un poco lo mismo de Simeone, que es un 8º puesto en esa lista de mejores entrenadores desde el 96 hasta el 2022. Es verdad que en un 8º puesto está bastante bien, porque también hay muchos nombres muy buenos de entrenadores top, pero oye, Simeone también. Podría discutirse algún puesto más. Sí, lo único que también es una locura, estamos hablando del 8º mejor entrenador del mundo, pero sí, a nivel de impacto que ha tenido sobre el Atlético de Madrid, pero también habla del crecimiento que ha tenido el club, y has tenido al mejor portero del mundo, al mejor entrenador durante varios años también, así que gran trabajo el hecho por el Cholo y Jan Oblak.
A quien yo pondría en una lista de mejores futbolistas de los últimos años, sin duda en un puesto bastante alto, es a Antoine Griezmann, que por cierto, con Francia, noticia quizá positiva para Griezmann, podría convertirse en capitán de la selección. Va a disputar esa posición de capitán con Kylian Mbappé, según Telefoot, después de la salida de la selección de Rafael Varane. Sí, de Hugo Lloris también, Sí, Willis era el también. capitán de la selección francesa, así que estará entre Griezmann y Mbappé. Hombre, yo creo que el líder de Francia es Griezmann, al menos, aunque no lleve el brazalete, va a seguir ejerciendo de capitán, lo único que igual ven en Kylian Mbappé un capitán de futuro que tiene muchos años por delante. Por cierto, ya que estamos con Griezmann, ¿qué os parece este concept del propio jugador francés con la que va a ser, salvo sorpresa negativa, que la equipación del 120 aniversario? Aquí vemos la filtración de Footy Headlines. Griezmann en este concept sale con esa camiseta y de hecho en los últimos minutos creo que Griezmann le ha dado like a esta publicación. Sí, Griezmann que está muy atento a las redes sociales y aquí vemos y hacernos una idea de cómo que puede quedar puesta en los futbolistas un diseño que, bueno, ha gustado a mucha gente, a otra le ha disgustado por el tema de que se esperaba algo más esmerado, más trabajado por parte de Nike, principalmente y también del club, pero parece ser que será esta camiseta y que saldrá a la venta el próximo 26 de abril y se debutará con ella contra el Mallorca ese mismo día. Para ir cerrando este informativo, vamos con repaso de lo que ha sido el fin de semana. Primero, rival del próximo fin de semana, el Valencia ganaba por 1-0 a Osasuna y tenía bastante incidencia en el resultado Samuel Lino, que salía desde el banquillo en la segunda parte y daba el pase de gol a Justin Kluivert. Así que el Valencia viene al partido del Atlético de Madrid ganando su encuentro anterior ante Osasuna y Samuel Lino siendo importante. Así es, siendo importante y sobre todo eso, que el Valencia se la juega, se está jugando mucho un descenso y también no solo el hecho de bajar a segunda, lo que podría venir después de ello, se la está jugando y va a ser un partido duro, pero también jugadores cedidos por el Atlético de Madrid han tenido protagonismo este fin de semana y hay que irse a Zaragoza. Sí, porque el Zaragoza ganaba por 3-0 al Leganés y el primer gol de la tarde era de Giuliano, un auténtico golazo. Se fue de media defensa del Zaragoza, casi al final un poco a tropicones, pero definía con una vaselina espectacular sobre Asier Riesgo, así que golazo de Giuliano que está siendo de lo mejor del Zaragoza esta temporada y de lo mejor de la segunda división además. Es un auténtico golazo y posiblemente el mejor jugador de Zaragoza y un cariño tremendo en la ciudad hacia Giuliano, un futbolista que puede seguir el próximo año en el Zaragoza, ya se ha cedido o incluso traspasado con una opción de recompra porque el Atlético de Madrid no se quiere desligar de Giuliano, pero ya hay periodistas como Gianluigi Dragone que lo han dejado caer. Así que golazo de Giuliano y uno más para la saca. Comentábamos antes ese partido de la Youth League, esa derrota del Atleti juvenil. También perdía este fin de semana su partido importante también, el Atlético de Madrid B, ante el Melilla. Melilla 2, Atleti B 0. Y es que este resultado aleja más aún al Atleti del primer puesto. Creo que ya son 6 puntos de distancia. El Melilla era el primero, así que era importante ganar, pero no se consiguió. Era el partido contra el líder, ya recalcamos la semana pasada la importancia de este choque. Perdió el Atlético de Madrid 2-0 en casa del Melilla y son 6 puntos. Luego Golaveras perdido y esa primera plaza puede que se complique porque el Melilla está bien. Así que si se busca ese ascenso a Primera Real Federación que tanto ansía el club, pues parece ser que la vía más factible sería el playoff. Sí, y bueno, tendrá otra oportunidad para recortar distancia para la próxima jornada, perdón, Atlético de Madrid B, Atlético Paso, jornada 26, el domingo 19 de marzo a las 12 del mediodía. También, en este caso, no consiguió ganar su partido, el derbi madrileño femenino, Atleti 0, Real Madrid 0, fue en Alcalá de Henares, en casa, y un empate que yo creo que ha pasado a segundo plano. Es verdad que era importante ganar este partido, el Atleti estaba cuarto, el Madrid segundo, es verdad que hay bastante distancia de cara a los puestos de Champions, pero como digo, yo creo que el resultado pasó a segundo plano por la lesión sobre todo de Ludmila. Se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, se pierde obviamente el resto de la temporada, veremos a ver si no se alarga mucho más, pero es una lesión importante en ese derbi que la verdad es que desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Ludmila en esa recuperación y mucho ánimo porque es una lesión muy muy dura. Nos ha mirado un tuerto porque después de la lesión de Reinildo llega la de Ludmila. Son lesiones duras para los futbolistas por el tiempo que van a estar de baja principalmente. En el caso de Ludmila se habla de que puede ser superior al de Reinildo. Así que muchísimo ánimo a Ludmila y que vuelva más fuerte a los terrenos de juego y que haya calma y que cuando esté bien
vuelva, pero eso, muchísima fuerza a Ludmila. De hecho, una Ludmila que, si no me equivoco, ya venía de otra lesión en su rodilla izquierda en este caso, y además había dado una entrevista a relevo bastante interesante hablando de todo lo que había pasado en su juventud hasta llegar al Atlético de Madrid. Bastante interesante, otra entrevista más, en este caso la de Ludmila, la recomendamos desde aquí. Y bueno, cerramos este episodio del Informativo Colchonero con la Fundación Atlético de Madrid, que bueno, en las últimas semanas se ha volcado con la reforestación de la zona de Sotalbo, en la Sierra de Gredos, después de ese incendio que tuvo lugar hace unos años. Parece que la Fundación ha tenido esta buena iniciativa, también entre otros leyendas del Atlético de Madrid, como Adelardo, así que también buena iniciativa del Atlético de Madrid. Buena iniciativa y sobre todo para dejar con buen sabor de boca este episodio 38 del Informativo Colchonero. Con esta noticia cerramos el vídeo de hoy. Este episodio 38 del Informativo Colchonero, muchas noticias en el día de hoy, sobre todo de la última semana, sobre Simeone, sobre Gilmarín en general, la economía del Atlético de Madrid en particular, también nombres que suenan para reforzar al Atlético de Madrid, nombres nuevos como el de Abde, el de Gabri Veiga, nombres que ya conocemos como el de Marcus Thuram, Arnau, etcétera, etcétera. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos seguramente el jueves con otro informativo colchonero. El viernes habrá la previa de ese Atlético Madrid-Valencia y el sábado el análisis. Así que nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado por el chat, los que nos habéis seguido en Twitch, los que nos veis en diferido. Así que nos vemos el próximo jueves. Y nada, mil gracias y Opa Atleti. Muchísimas gracias a todos por haberos pasado, y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio del Informativo Colchonero, qué opináis de todas las noticias que hemos dado en el vídeo de hoy. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.